Bien, estamos entonces con las primeras vanguardias. Y bueno, de eso decirles que contextualmente, cuando hablamos de primeras vanguardias, nos referimos a los estilos artísticos que se desarrollan dentro de lo que se llama, están dentro de la primera etapa del llamado modernismo. El modernismo comienza a mediados del siglo XIX, entonces siempre tenemos que hacer una contextualización de inicios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso correspondería a las llamadas primeras vanguardias, o sea, más o menos 1860 a 1950. Todo lo que acontece en ese lapso de tiempo es lo que se denominan primeras vanguardias. Las segundas vanguardias inician con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que va ahí en adelante hasta más o menos la década de los 90. Digo más o menos porque sucede que todavía no se ponen como de acuerdo, por así decirlo, los historiadores, todas las personas que se encargan de hacer las valoraciones sobre los momentos históricos, si ya hemos cambiado o no de periodo. Por eso nos consideramos más bien en un periodo de transición actualmente, siglo XX, siglo XXI. Los últimos 30 años, básicamente. Estamos en un periodo de transición. ¿Hacia qué vamos? Pues todavía no se sabe exactamente. Bien, entonces, esto es un resumen gráfico de lo que, pues, es como las consecuencias de la primera revolución industrial. Eso es, acuérdense, a finales del siglo XVIII. Y pues hay expansión de países, hay rivalidades entre los países justamente por el mismo problema de las colonias. El comercio se vuelve mucho más mundial, las vías de comunicación se extienden por todo el mundo. Las nuevas vías de comunicación serían, eso es por la locomotora a vapor, por ejemplo, y el barco de vapor. Eso hace que los productos, los equipos, la gente se movilice mucho más rápido. Es un mundo cambiante, se considera en esta etapa, y pues hay una cantidad de nuevos elementos que han aparecido como inventos, descubrimientos también que se hacen, planteamiento de teorías que explican la realidad de manera diferente. La religión en este punto prácticamente ha perdido la incidencia que tenía y el poder o el dominio que tenía sobre la mayor parte de gobiernos o gobernantes. Y ahora pues está ahí, ¿ves? La religión está presente, pero ya no es tanto lo que determina las cosas, al menos no de manera tan explícita. Siempre están ahí, ¿verdad? Pero no es tan explícito. Y me refiero aquí a catolicismo y protestantismo, cualquiera de esas dos principalmente, aunque sabemos que hay otros más. ¿Qué más? Bueno, la fotografía, el nacimiento del cinematógrafo, el cine, todo eso pues es parte de la época, la llamada Belle Époque, la bella época. Es una moda en Francia, especialmente París, pero que pues se exporta a otros países también. Acá en El Salvador tuvo su copia, por así decirlo, de la Belle Époque. Hay fotografías que se pueden encontrar en diversas plataformas o en documentos que pueden revisarse en archivos de las familias pudientes de nuestro país, las familias que vivían del café, de la caña de azúcar, del añil, que iban a Europa y luego importaban esas modas, venían acá luego con la ropa, los vestidos pomposos, y paseaban en la plaza frente a Catedral, por ejemplo, frente al Palacio Nacional, la calle que va, si conocen aquí en la zona oriente de Salvador, de San Salvador, por ejemplo, la zona es donde está Fena de Sal, hay un colegio ahí, ¿cómo se llama el que está ahí? El Exal creo que es. De esa calle, el reloj de Flores,
esa calle hacia el centro de San Salvador era una de las principales avenidas que tiene nuestro país, es la Avenida Independencia. Hay muchas fotografías ahí que pareciera que están en Europa, caminando por eso, pero es lo que en ese momento se veía como un modelo, pues, Francia. Cosas como eso, ese viaje en los años 20, más o menos, todavía llegaba la Belle Époque por ahí, todo eso se veía. O en la laguna que había, por ejemplo, adentro del Boquerón, aquí en el volcán de San Salvador, había una laguna en el fondo que ahí la gente pues iba a dar sus paseos en lancha. Y era gente de dinero, pues la que hay en todos esos lugares. Luego de la erupción de 1917, pues se secó la laguna. Bien, los salones de París son importantes en ese contexto de la Belle Époque, igual que cuando se los mencionaba la época victoriana y el modernismo del Art Nouveau a mediados siempre del siglo XIX. Todo eso junto es el contexto en el que artistas comenzaron a realizar obras que se salían de los cánones tradicionales. Todos querían participar en los salones de París. Esa era la feria internacional que todo el mundo quería estar. De hecho, El Salvador participó en diversas ocasiones de él. Este, por ejemplo, es el pabellón de la República del Salvador en 1889. Ese era el lugar donde se había acondicionado pues un espacio que representaba lo exótico de nuestro país y se presentaba de esa manera. Años después, pues a un presidente estadounidense le preguntan qué era lo que iba a venir a hacer aquí a nuestro país y él dijo que una de las primeras cosas que quería hacer era venir a cazar elefantes, porque se percibía en nuestro país como algo exótico, lejano, quizás ya como de la India o de África, porque así se vendía la idea del Salvador. Entonces, volviendo con los artistas, resulta que aquellos que no eran aceptados porque no cumplían los cánones que los organizadores de los salones de París, entonces ellos comenzaron pues a juntarse, a exponer en pequeñas galerías, fuera del contexto de las grandes ferias. Entonces, comienza en esta época a darle la forma, la apariencia o ¿cómo se dice? El estereotipo de artista incomprendido para aquellos que se dedicaban a las artes, ya sea la pintura, cualquier otro. Entonces, cuando estudiamos la vida de los pintores de las primeras vanguardias, vamos a encontrar que la mayoría de ellos pues pasaba un buen tiempo en cabarets, vivía en bares o paseaba por bares, vivía en cabaret. Era como parte de lo que debería hacer alguien si quería ser artista. O sea, era parte del estereotipo, como se dice ahí. Es como actualmente, ¿no? Que tienen que andar despeinados y con vestidos de manera estrafalaria porque no están estudiando arte. Eso pues no es cierto. Pero el estereotipo está ahí. Y la gente piensa que si va a estudiar arte, entonces tiene que desalinearse completamente para que crean que lo está haciendo. En esta época ese era el estereotipo. Más allá de eso, las nuevas maneras en las que ellos estaban exponiendo o haciendo sus obras, pues junto a un grupo que comenzó a hacer reuniones primero en las que se ponían de acuerdo acerca de aquello en lo que ellos estaban trabajando y luego pues tratar de hacer exposiciones. Sobre la vanguardia se le dice lo que va adelante, lo que va punteando, por eso a la vanguardia es lo que va adelante, a la retaguardia es lo que va rezagado atrás. Entonces en este caso, hablar de vanguardia es decir, algo que va avanzando en el tiempo y que está innovando y en completa confrontación con las normas estéticas canonizadas, o sea, los estilos artísticos que ya hemos visto anteriormente y que se consideraban clásicos y como los canónicos, o sea, los que deben hacerse porque sí hay que hacerlos. El primero de estos es el llamado impresionismo. El impresionismo tiene que ver con un montón de cosas, al menos la concepción de los artistas.
Una de ellas es la respuesta que dan los artistas a una realidad nueva o a un invento nuevo, es la cámara fotográfica. Los artistas antes, si querían hacer un retrato, los pintores, por ejemplo, podían pasar un mes o 2 meses haciendo un retrato y cobraban según pues el tiempo. Resulta que ahora las fotografías se pueden hacer en 10 minutos, 20 minutos, porque no crean que las fotografías son como ahora, que ustedes agarran el celular, toman la fotografía y ya. No, tenían que posar enfrente de la cámara y quedarse todo el mundo quieto por lo menos unos 10, 15 minutos mientras se grababa la imagen. En la medida que las cámaras fueron mejorando, el tiempo se fue reduciendo, eso sí. Por eso, por cierto, este es un paréntesis, una curiosidad. Si ustedes buscan fotografía, fantasmas en fotografías antiguas, les van a aparecer una fotografía, por ejemplo, de una familia y detrás de ellos aparece alguien transparente que se mueve, o una mano transparente, o una persona que está atrás de otra, como viendo hacia la cámara también. Eso sucedía porque las personas se movían. O sea, no digo que no hubieran fantasmas por ahí, o sea, sí que se creen los fantasmas, pero realmente lo que sucedía es que la gente se movía. Y cuando se movía, se mueven 5 centímetros de la posición en la que tienen la cabeza y luego se enderezan de nuevo y quedan en la posición en la que estaban, esos minutos los registró la cámara. Entonces quedan esas transparencias por ahí. Entonces, esas pinturas, perdón, esas fotografías que retrataban ahora a las personas carecían de color, pero se hacían en poco tiempo. Entonces los artistas juntaron esas dos cosas y dijeron, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, pero lo podemos hacer en color. Y entonces comenzaron a tratar de retratar lo que observaban, escenas, por ejemplo, en este caso como un picnic, que se llama Almuerzo sobre la hierba de Manet, tratan de retratar ese elemento que la cámara ahora atrapa y es la luz. Tratan de que la luz quede plasmada en los cuadros que están haciendo y básicamente es como congelar un momento. Por eso vean el movimiento de la mano, la otra joven que se está ya, parece como lavando los pies, el cesto de comida que se ha caído. Y si nos acercamos a ver el trabajo, vamos a ver que hay bastante mancha por todas partes. Es porque el trabajo se ha hecho rápido. No digo que se tardaron 10 minutos, pero pues seguramente pues tardaron menos de las semanas que antes se realizaba. Acuérdense también que tanto el romanticismo como el realismo trabajaron sobre los paisajes como temática. Y en el caso del realismo, una de las cosas que querían ellos hacer es eh, ¿cómo se llama esto? La luz, que la luz fuera lo más real posible, el amanecer, el atardecer. En el romanticismo, acuérdense que todo parecía que amanecía o que estaba atardeciendo por el tipo de luz que se hacía y todo era así como muy, muy hermoso, muy bello. Con el realismo no, es muy crudo, es el sol del mediodía o es el sol de la tarde en medio del trabajo. Entonces eso ya era como un antecedente. Los impresionistas entonces, o esos pintores, porque no se llamaban impresionistas en ese momento, comenzaron a trabajar cada vez más rápido, tratando de representar la luz de un momento. Francisco dice, justo compré un libro de Monet, pero no lo traje al trabajo. Ah, bueno, pero qué bien entonces. Acá tengo esta obra de Monet, esta es bastante interesante, dado que es la que se considera pues la que da el nombre al movimiento impresionista. Si se fijan acá, pues todo está hecho con manchas. Es una representación de un amanecer, pero todo realizado con manchas. Y el nombre de la obra es Impresión Sol Naciente. Esto es 1873. Entonces, esos artistas rechazados que no querían en las galerías de prestigio ni en los grandes salones de París, entonces ellos hicieron una exposición, llegó un periodista, vio lo que habían hecho y entonces él en el texto que hace
relatando pues lo que había visto en la muestra de manera despectiva, les llama impresionistas a los que están ahí, refiriéndose a esta obra, a la impresión. Ahora bien, aquí hay uno de los errores grandes que se cometen cuando dicen, no, es que el impresionismo es porque la obra impresiona. Eso no tiene nada que ver. Es impresionismo, porque lo que intentan hacer es una impresión de la luz, o sea, de captar la luz. A eso se refiere el impresionismo. Por eso también se dice que el impresionismo es objetivo. ¿Y qué significa que es objetivo? Que no inventa los colores, que no inventa el paisaje como lo hizo el surrealismo en su momento, sino que igual que el realismo, trata de hacer las cosas lo más fiel posible en cuanto a la luz, no en cuanto a las formas. Las formas las resuelve a través de manchas, trazos fuertes, trazos rápidos, que representan la luz del momento. ¿Se entiende eso? Sí, listo. Bien, gracias. Bien, eso es bastante clave, porque yo a veces veo programas en la tele donde dicen, no, es que es impresionismo porque impresiona, la obra impresiona. Eso no tiene nada que ver. Y una vez le escuché a alguien también en una clase que decía que el impresionismo es porque impresiona. No tiene nada que ver, es impresionismo porque intentaron hacer ellos, y lo lograron, la impresión de la luz de un momento en específico del día. Por ejemplo, estas otras obras de Claude Monet, la Catedral de Rouen, estas las pintó a lo largo de 2 años. No tardó 2 años en hacer las obras, no. En el transcurso de 2 años hizo una veintena una docena de cuadros de la catedral. Yo acá les he seleccionado 3 para mostrarles que básicamente es la misma catedral, solo que en 3 momentos diferentes del día. O sea, está captando la luz en 3 momentos diferentes del día. ¿Es la misma catedral? Pues sí, pero cada una de las obras es diferente. Cuando nos ponemos a pensar en eso, en la luz, ustedes dicen, por ejemplo, van a un lugar. Para mí me han dicho más de alguna vez que, por ejemplo, a las salidas académicas, por ejemplo, a Copán o Antigua, y lo ven a uno entusiasmado tomando fotos, y dice, ¿cuántas veces le he tomado fotos? No perdí la cuenta. No se aburre tomarle tantas fotos. No, o sea, no aburre. ¿Por qué? Porque cada foto es diferente. Todas las fotos son diferentes. Es cierto, es el mismo objeto, pero dependiendo de la hora y un año después, hay cosas que pudieron haber cambiado. Entonces, esos cambios, en este caso, que tienen que ver con la luz del día, eran los que los impresionistas les interesaba bastante realizar. Entonces, es la luz, acuérdense. Pizarro, bueno, otra cosa, cada uno tenía su manera de hacerlo. Eso era ya propio de cada artista. No significaba que todos tenían que tener el mismo tipo de mancha, el mismo tipo de resolución de la obra. Cada uno lo hacía según pues sus necesidades también expresivas. Vean, por ejemplo, en este caso de Pizarro, el tipo de mancha de él es diferente y sin embargo representa lo mismo. Que me pueden decir, mire, pero eso parece realismo. Y por el tema sí, pero la resolución de la obra no, porque este lleva más mancha. En el caso del realismo, trata de ser lo más fiel posible aún con las formas. En este caso, pues no. Muchos de estos artistas, por cierto, utilizan yeso pastel, ya sea seco o graso, para la realización de la obra. Hay algunos también que utilizan acuarela y otros siguen trabajando pues, con óleo. Este es de Luis Catherine. Se llama el baño o algo así. El baño me parece que es el nombre en español, está en francés. Fíjense que mujeres impresionistas hubieron muchas mujeres impresionistas. Muchas de ellas, bueno, la mayor parte de ellas estuvieron en, en Estados Unidos, algunas en Europa también, pero pues casi no se conoce de ellas. Pero pues sí han estado presentes en el desarrollo de todos los movimientos artísticos. Acuérdense que del barroco en adelante las conocemos un poco más. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvieron mayor presencia, más libre,
pero la vamos conociendo en la medida de que se van haciendo investigaciones sobre esto, porque pues no las incluían en los libros de historia del arte. Lamentablemente, pues así se hizo durante décadas, darles como un tratamiento diferente al que se hacía con los pintores. Bien, en el caso de ella, pues vemos la misma línea de otros pintores también, la utilización de la mancha para la realización de obras en los que se retrata la luz. Vean acá. Y usando el mismo método de sombras y subsombras que ya conocemos para que la obra se viera lo más naturalista posible. Bien, Alfred Sisley, vean, la luz. Cada vez que veamos obras impresionistas, no, bueno, pongan atención a la mancha. Cada artista tiene una mancha diferente, pero pongámosle atención a la luz. Y por eso es que cuando vemos pinturas actuales, contemporáneas a nosotros, y dicen, es un cuadro impresionista, debería ser un neoimpresionismo, ¿verdad? Pero le llamamos impresionistas. ¿Y por qué? Porque lo que está retratando es la luz. A eso se refieren cuando un cuadro le llamamos impresionista, es que está retratando la luz. Otra más, Edgar Degas, igual, él a pesar de que la mayor parte de pintores pues gustaba de los paisajes fuera de casa, a la intemperie, hubieron otros que prefirieron los temas dentro de espacios, como es el caso de Degas y la serie de bailarinas que él pintó. Era una serie bastante grande de bailarinas y muchas de ellas pues se trabajaban con yeso pastel, también con óleo o con otros materiales. Bien, hasta ahí con el impresionismo. ¿Alguna pregunta? Bueno, dice Francisco, amo bastante el impresionismo, no sé qué hay en las obras de ese movimiento que me atraen mucho. Bueno, debe ser la luz. Hay quienes de hecho les parece mucho mejor el postimpresionismo, que es el otro movimiento que se da casi que a la par. No es que es posterior, porque se llama postimpresionismo, no, casi a la par se desarrolla. O sea, primero sí inicia el impresionismo, pero en el camino van apareciendo otros pintores que se alejan de los principios que establecen los impresionistas. A eso es a los que le llamamos postimpresionistas. Bien, en cuanto a la escultura, este movimiento sí tiene esculturas, le llamamos esculturas impresionistas a aquellas en las que la apariencia de la obra es que no está terminada. ¿Ya? Que la obra parece que está todavía en proceso, es decir, la mayoría está, ya se da por finalizada, pero ciertas zonas de la obra todavía pareciera que necesitan trabajarse. A eso se le llama impresionismo y también buscan que los contrastes de luz pues sean bastante claros, de manera que no sea parte del principio generador de este movimiento, ¿verdad? Que es el de la luz. Esta es de Rodin. Creo que el anterior también. Sí, este también es de Rodin, El beso. Y Las puertas del infierno con El pensador, que esta obra debería estar acá en estas obras. Es el pensador de Rodin. Luego pasamos al postimpresionismo. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el impresionismo o algún comentario. Todo bien, Lick. Muy bien, gracias. Bien, con el postimpresionismo, acá muchos tienden a confundir las obras. Pero fíjense que a nivel conceptual la diferencia está en que el impresionismo, les decía, es objetivo. El postimpresionismo es subjetivo. ¿A qué se refiere esto? Que el postimpresionismo lo que hace es interpreta lo que observa y no trata de hacerlo tal cual la ve. O sea, si ve la luz de un atardecer, él va a retratar las luces, pero no el color con el que lo está viendo, sino el color con el que voy a usar la palabra, con el que siente la obra, con el que siente esa realidad que está observando. Si lo ve púrpura y lo que tiene enfrente es naranjas, por ejemplo, o amarillos,
entonces lo va a hacer púrpura, porque así lo siente. Entonces está interpretando, hace una abstracción de eso que observa y lo convierte, pues, según el tema que mejor le parece. Entonces, igual que en el impresionismo, surge a finales del siglo XIX, principios del XX, sino que son varias tendencias, dice, técnicas y estilos basados en el impresionismo. O sea, ¿qué es el impresionismo? Pues la mancha, por ejemplo. No el color, no perdón, la objetividad. La objetividad es del impresionismo. El postimpresionismo es subjetivo, acuérdense. ¿Qué características tiene? Pues el lado humano, subjetivo, ¿ven? Sentimental y emocional como una expresión artística. Los colores se mezclan en algunos casos directamente sobre el lienzo, no en la paleta, y representa temas relacionados con la vida real. Ofrece una visión subjetiva del mundo, acuérdense. Esa es la gran diferencia. A nivel conceptual, el impresionismo es objetivo. El postimpresionismo es subjetivo. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué encontramos acá? Pues obras, por ejemplo, como de Seurat. Él trabajó una técnica en particular de él que se llama puntillismo. El puntillismo es una interpretación también de la realidad a partir del color de la luz. ¿Qué hacía Seurat? Pues él descomponía los colores que observaba en aquellos que los componen. Por ejemplo, el verde, él no pintaba puntos verdes, él pintaba puntos amarillos y azules a la par, uno a la par del otro, a la par del otro, hasta hacer la cantidad muy grande de puntos, y entonces la obra, al ser vista de lejos, se veía verde. Igual con el púrpura, igual con el color piel, pues todos los colores que observan ahí, al observarlos de cerca, ustedes lo que observan son puntos. Creo que trabajaron, no sé si en el ciclo 1 ustedes puntillismo, ¿verdad? Creo que lo hacen con, no sé si lo hacen con lápiz, bueno, sí, creo que trabajan con lápiz o con color, pero sí recuerdo que es algo que hacen. Entonces ahí sabrán pues el trabajo que lleva realizar eso. Luego, ¿qué más? Los jugadores de cartas. Esta es de Paul Cézanne. Paul Cézanne repitió algunos cuadros, por ejemplo, en este caso, la segunda versión de este. Y en él, pues, lo que observamos es una visión subjetiva, una interpretación del artista de un par de personajes que se reunían en un bar a jugar las cartas. Vean que la proporción no interesa acá. No interesa que sean proporcionales, sino más bien que muestren pues una realidad en particular, una realidad común. Ese es de Vincent Van Gogh. Acuérdense que no es Van Gogh, es Van Gogh. Si ustedes dicen Van Gogh, pues al final la gente sí lo entiende, ¿verdad? Pero es Vincent Van Gogh. Esa es la manera correcta de decir el nombre. Pues este pintor pasó por una cantidad bastante grande de vicisitudes en la vida, pasó por varios movimientos también del impresionismo, pues luego migra al postimpresionismo cuando él comienza a interpretar ya la obra. Él pues retrata la vida cotidiana, el lado humano de lo que observa. Recuérdense que las reivindicaciones sociales del trabajo, pues corresponden a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces él vivió prácticamente como una persona que tenía que trabajar para poder tener sus alimentos. Entonces, uno de esos lugares donde va, pues él conoce gente en situación de precariedad económica y social. Entonces los retrata en una serie de obras, igual con los comedores de patatas. Un comentario aparte es que, pues, en el caso de Vincent, es uno de los pintores que más se conocen. No significa que sea el único, ni que sea el más ponderado de todos los impresionistas, pero es el que más se conoce. Bueno, hay mucho alrededor de Francisco dice, yo se lo expliqué a un sobrino que sí decía Van Gogh. Pues hay que seguir abriendo los ojos de la gente que dice Van Gogh.
Bien, la noche estrellada, esa es una manera de explicarles así como bien claro esa diferencia entre impresionismo y postimpresionismo. Si fuera impresionista esta obra, pues el cielo se vería siempre azul, siempre tuviera estrellas, siempre tuviera el árbol, la luna, pero estarían retratados de manera más objetiva, o sea, más cercanos a la realidad, aunque siguieran trabajando con manchas. Y los colores serían más oscuros probablemente porque estarían retratando la realidad de la luz de ese momento. En el caso de Van Gogh, pues él lo que hace es interpreta todo y lo hace muy a su estilo, ese estilo ondulante de las formas, esas manchas largas que pues en la superposición que hace de ellas pues generan volumen, generan también dinamismo y movimiento en en la obra. Eso es claramente una interpretación, porque cuando vemos nosotros el cielo no vemos las nubes de esta forma, ¿verdad? Y vemos la luna así, sino que es como bien particular de él. Bueno, ustedes conocen mucha obra de Vincent, dado que es uno de los autores más reconocidos, así que no vamos a ver mucho de él. De hecho, hay bastantes pintores impresionistas y postimpresionistas, pero pues no los podemos ver a todos. Este es el Molino Rojo, o el Moulin Rouge. Era un cabaret donde la gente pues se reunía a ver los espectáculos que tenían ahí y también la intelectualidad pues se reunía para pues, platicar entre ellos, hacer sus tertulias en los que pues discutían temas de actualidad. Los pintores hacían lo mismo también. Uno de ellos, el caso de Henry de Toulouse-Lautrec, él pues terminó viviendo en este lugar y por eso su tema es las mujeres de que trabajaban ahí o los que llegaban como clientes también al lugar, aparte de carteles que hizo promocionando diversos eventos, como lo ven acá. Paul Gauguin es otro de los pintores. Estos son de los pintores que, dado esa idea que se tiene de que el pintor tiene que ser bohemio, tiene que ser también de mundo, o sea, tiene que andar de país en país. Entonces muchos pintores se embarcaron en esas aventuras a lugares lejanos. Gauguin es uno de ellos, por cierto, eso es otro error que he escuchado cuando dicen Gauguin, no es Gauguin, es Gauguin, es Paul Gauguin. Él pues en esta obra, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, lo que representa es la vida de una de las islas, de los aborígenes, pues de una de las islas en las que él había vivido durante tiempo. En algún momento coinciden, por ejemplo, con Vincent y pues trabajan juntos un tiempo, cada quien según sus necesidades artísticas y al final terminan pues igual separándose. ¿No? Los dos eran bastante duros de carácter y entonces pues chocaban, como decimos actualmente, chocaban entre ellos pues y terminaron pues por ya no trabajar juntos. Hay una película, por cierto, que se llama Sed de Vivir, si no mal recuerdo, que habla acerca de la vida de Vincent Van Gogh y ahí aparecen bastantes artistas con los que él se cruza y también obras. Es muy interesante porque en cuanto a la fotografía, el maquillaje, hacen un buen trabajo. Prácticamente es como que estamos viendo materializadas las personas de las obras de él en la película. Así que si pueden verla, la ven. ¿Sí, Miguel? Solo si puedes repetir el nombre, como es que no lo escuché muy bien. ¿Cómo no? Sed de Vivir. Ah, ok. Gracias. Es ¿cómo se llama este personaje que es bastante... Bueno, hay varios, de hecho es una mega producción, ¿verdad? Pero estamos hablando de Kirk Douglas, Anthony Quinn, me parece, que aparecen en la película.
Es una de las, bueno, fue premiada, tuvo varios premios y es interesante porque la fotografía es bastante buena y como les repito, hay algunos personajes que pareciera que han tomado vida los cuadros. Muy, muy, muy buena, les recomiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, conflictos europeos. Aquí vamos a comenzar a acelerar el paso con esto. Vean, el primer conflicto europeo que se da luego de esa bonanza, esa ver el futuro con esperanza, con ansia de que nos trajera progreso, pues va a tener problemas porque las potencias colonialistas comienzan pues a tener sus diferencias por cómo se manejan los productos que vienen de esos lugares o la explotación de los lugares mismos. Entonces, pues luego ¿cómo se llama? De algunos eventos, va a terminar por declararse una guerra entre dos bloques. Alemania, el imperio austro-húngaro, por eso ahí Austria, Hungría, e Italia, aunque Italia después se va a cambiar de bando, contra la que se denominaba la Triple Entente, que es Reino Unido, Francia y Rusia. Estos bloques comenzaron a pelear entre ellos, justamente por el control. Pues se le dice Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es la Primera Guerra Mundial. Pero lo cierto es que fue, y así se le denomina también, la Primera Gran Guerra Europea. Así dicho de esa forma, Primera Gran Guerra Europea. Porque fue un conflicto europeo que tuvo incidencia a nivel mundial, eso sí, pero básicamente la mayor parte de la guerra pues transcurrió en Europa. El detonante, por cierto, de esas tensiones entre esos países fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Ahí fue que comenzó pues, prácticamente todo el conflicto. Dura de 1914 a 1918. Es una época compleja, bastantes muertes, cientos, si no millones de muertos, pero también es parte de del desarrollo tecnológico que se da, materiales también, crisis políticas que hubieron como consecuencia también de los conflictos pues, que ya se venían como en una olla de presión acumulando desde el siglo XIX. Para 1917, otro de los aspectos que se da, o sea, en el contexto de la Primera Guerra Mundial también, aunque son dos hechos separados, pero en el mismo tiempo aparece la llamada Revolución Bolchevique. Y esto es un grupo de personas apoyados por el Partido Obrero Socialdemócrata que va a quitar a los gobernantes, a los monarcas de Rusia. Esto está dirigido por Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Son los dos personajes que van a liderar esa revolución en contra de la familia del zar Nicolás II, que es esta que ven por acá. Hay una historia accesoria por ahí que la cuentan bastante, que es la de Anastasia, una de las hijas del duque. También viene la historia de Rasputín, alrededor también de la familia del zar. Son cuestiones que ¿cómo se dice? En la cultura popular pues están por ahí, esos nombres, Rasputín, Anastasia. Y bueno, esos dos personajes que son los promotores del comunismo en Rusia y en diversos países también de Europa. Las ideas de ellos, bueno, llegan hasta nuestro país también a mediados de los 70 o 60 sería, y están presentes durante todo el desarrollo de nuestro conflicto armado. A la fecha, de hecho, pues todavía se mantienen de esa forma. ¿Qué más? Bueno, el comunismo está un concepto para que lo revisen después. Básicamente es que el gobierno controla todo. Nadie posee nada, sino que el gobierno es el que se encarga de la administración equitativa de los recursos. Eso en la práctica no funciona así. Y por eso es que el movimiento, no es un movimiento, sino
este modo de producción pues no progresa tanto como si lo hizo el capitalismo. Y no es que el capitalismo se beneficie en todos, pero permite una movilidad que no lo hace el comunismo. Entonces, por eso, pues no resultó. 100 años después estaba hablando ya no de comunismo, sino de socialismo, y hablando del socialismo del siglo XXI. Es un periodo un poco más de 15 años que se desarrolla y todavía, de hecho, en algunos lugares, especialmente en Sudamérica. Pero bien, hay oleadas de migraciones producto de las guerras y Estados Unidos pues se sigue viendo como esa tierra prometida. Aquí otro de los diagramas para que lo revisen después despacio, y en el contexto de lo que les he mencionado, posterior al desarrollo de las primeras vanguardias que son el impresionismo y el postimpresionismo, entonces aparecen unos nuevos movimientos que no es que uno supere al otro, sino que crecen al mismo tiempo, y tratan la manera de representar lo que el artista siente y piensa de la realidad en el momento específico. Algunos de estos son, por ejemplo, de los movimientos que están dentro de esto, algunos son de denuncia, otros son simplemente movimientos pictóricos que surgen en el contexto del desarrollo ¿cómo se llama?, de las primeras vanguardias. Por ejemplo, el fauvismo. Los fauves se les denominó a unos artistas que no tenían formación académica en el área, es decir, que no se habían formado como artistas, sino que simplemente les gustaba pintar, les gustaba trabajar haciendo artículos pictóricos. Muchos de estos eran trabajadores normales, alguien, por ejemplo, que vendía tickets de tren, y así otros más. Pues ellos veían las obras de los grandes pintores anteriores y lo que hacían era pues tratar de imitar lo que veían. Y lo que salía es lo que ustedes ven en pantalla. Un tipo de obras que son bastante sencillas en cuanto al desarrollo técnico, pero es porque estos pintores, repito, no tenían formación específica en las artes. Henri Matisse es uno de estos. La obra de él pues es una de las más representativas de este movimiento. También el nombre se lo deben a un periodista que dijo, luego de ver la obra de ellos, dijo, ve, ahí está Rafael, creo que dijo, está Rafael en medio de las fieras. Había una obra de Rafael ahí, en medio de las fieras, de Les Fauves, o sea, los Fauves. Ese es el nombre que se les dio por el tipo, digamos, como que violento de utilización del color. Esta también es de Henri Matisse. Y es una de las más representadas, por cierto, en posteriores movimientos. Para esta época aparece el cinematógrafo. Voy a avanzar con esto. El antecedente es el llamado kinetoscopio de Thomas Alva Edison, que básicamente era mover una palanca que hacía girar unos rollos en los que aparecían fotografías, como las que ven acá, de esta de acá, de un jinete. Cuando las movían rápido, entonces parecía que la obra efectivamente se estaba moviendo, que el caballo de verdad estaba corriendo. Poco a poco, esos juguetes ópticos, como estos sencillos también que habían de la época victoriana, por cierto, de un lado un pájaro, del otro lado una jaula, al moverse pues parece que el pájaro está dentro de la jaula. Esos van a dar pie para que luego los hermanos Lumière hagan un tipo de película al que le hacen como un calado en los laterales para que un dispositivo dentro de su máquina lo pueda mover, y al moverlo entonces graba la imagen en movimiento. Entonces ese es el aparecimiento del llamado cinematógrafo, y la primera de las obras cinematográficas pues es esta, la salida de los trabajadores de la fábrica de Lumière en Lyon. Esa es la primera película, al menos descubierta hasta la fecha. La más antigua es esta.
Es de los hermanos Lumière, que pusieron la cámara para grabar mientras salían los trabajadores de la fábrica. Okay. ¿Para qué dio pie eso? Pues para el desarrollo de técnicas cinematográficas, técnicas de teatro que fueron adaptadas pues para ser grabadas en cámara. Este es el Viaje a la Luna de George Miles, basada en el libro que se llama De la Tierra a la Luna de Julio Verne, por cierto. Esa es una de las más icónicas, la luna con la bala metida en el ojo, porque según la historia es como se acabaron las guerras, según el libro, los que hacían armas y los que hacían balas deciden juntar esfuerzos y hacer un cañón gigante para meter una bala gigante y lanzársela a la luna. Entonces, eso es ¿cómo se llama? La manera como lo representa. Es interesante, en YouTube está, por cierto, y en otras plataformas esta película, de la Tierra a la Luna, o Viaje a la Luna, perdón. De esta época aparecen también obras como esta, que se llama Suprematismo. No me voy a detener en el concepto, sino que vamos a ir directo a las obras. Francisco Isa primero fue el precedente para el efecto de tiempo bala usado por Matrix. Sí. El que utilizan en los 90 para el desarrollo de Matrix. Matrix es una película de vanguardia, por cierto, es de las que van adelante, planteando nuevas maneras de resolver los mismos problemas que ya tenían. Bien, vean esta obra, Casimir Malevich. Esta se llama Blanco sobre Blanco. Imagínense ustedes, les dejan una tarea y bueno, se les ocurre que en un lienzo que ya pintaron de blanco, van a pintar otro cuadro pintado de blanco. Dicen, bueno, pero es que eso es inaudito, eso es imposible. Pero pues resulta que algunos artistas consideraron que ellos podían hacer crítica de la realidad a partir de cuadros como esos y de criticar también a aquellos artistas que únicamente pintaban para vender. Entonces, Malevich hace estos cuadros en los que pues lo que predomina es el concepto más que la forma. Entonces, digamos que estamos viendo aquí cómo aparece el arte conceptual, aunque le llamamos conceptual propiamente al que aparece de los 60 en adelante, 1960 en adelante, pero ya los antecedentes los tenemos por acá. De hecho, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, hay un empresario que tenía pues mucho dinero, tanto como para hacer sus propias revistas en las que él presentaba pues aspectos de los que él realizaba, entre ellos la pintura. Y él presenta un cuadro, por ejemplo, completamente blanco y dice, por ejemplo, ciudad cubierta de nieve después de la tormenta nocturna. Y ustedes ven el cuadro y en el cuadro no se ve nada porque todo está blanco. Pero cuando lo que acabamos de leer, una tormenta o la ciudad después de la tormenta de nieve de toda la noche, entonces uno ya se imaginó las casas, las calles y todo cubierto de nieve. Entonces eso es parte de lo que se busca hacer cuando le colocamos nombres connotativos a las obras, para que sea la persona las que lo piensen. Entonces vean que no es tampoco así como que es tan reciente. De hecho, hace un par de años vi por ahí que alguien, estos artistas, los que se les llama visuales ahora, presentó algo parecido, solo que era un cuadrado, creo que era gris oscuro. Básicamente no había nada ahí, no había nada, pero se presentaba como una novedad, cuando esos cuadros vacíos ya los presentaban desde el siglo XIX. Entonces, el suprematismo la idea es llevar pues el concepto a un nivel bastante alto para el entendimiento de las personas. Esta también es otra manera de resolver lo mismo, solo que se hace a partir de formas geométricas de muchos colores. Para esa época tenemos también el cubismo. Bien, el cubismo está cuando en Europa hay tambores de guerra, está preparándose prácticamente ya la primera gran guerra europea. Y en ese contexto de crisis que ya se percibe y ya cuando está de hecho la guerra, los artistas ven la realidad de manera caótica, la ven desordenada y entonces lo que hacen es eso,
destruyen la realidad como la conocemos y la reconstruyen en elementos geométricos con diferentes facetas. Cada quien tiene sus técnicas, no es un solo tipo, no es una sola regla, sino que es un grupo más bien de reglas las que se aplican dependiendo de los artistas. Por ejemplo, Picasso decía, bueno, él tenía modelo para hacer sus trabajos, pero él se movía alrededor de quien le estaba modelando mientras hacía el dibujo. Entonces, ustedes saben que si ustedes están haciendo un bodegón, por ejemplo, y se pararon enfrente, si lo quieren dejar igual, deben quedarse en el mismo lugar durante todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ustedes se movieran después de 1 hora en cada lado? O 30 minutos. Trabajan 30 minutos y se mueven. Y así, en la medida que van avanzando las horas, ustedes han ido caminando alrededor del objeto. Entonces luego cuando ven la obra, resulta que la obra es una suma de ángulos, de líneas, de colores que no corresponden a la realidad. Entonces Picasso así veía la construcción de un cuadro cubista. En el caso de otros, pues decían, ¿no? Hay un poco más de complejidad en eso y bueno, le agregaba un poco más de concepto. Este es de George Braque y el título es La guitarra. Pueden ver que se percibe una guitarra en medio de esta destrucción de la realidad. Acuérdense que los cubistas quieren demostrar que la realidad pues está en crisis y que los cuadros no necesariamente son para vender también. En el cubismo llamado sintético, acá se utilizan formas geométricas también, pero elementos de lo cotidiano, por ejemplo, trozos de periódicos, trozos de recortes, texturas. Para algunos pues encuentran también pues diversos elementos que les sirven para expresar sus ideas. En el caso de Picasso pues tenemos esta otra, las señoritas de Aviñón. En este caso hay una marcada tendencia por la utilización de las máscaras africanas, que era una de las cosas que le gustaban bastante a Picasso. Por eso es que estos tres personajes tienen en sus rostros como si estuvieran posando con máscaras africanas. Baden-Meyler es lo mismo. Emilio Petrucci, La canción del pueblo, vean, formas geométricas, colores planos. Básicamente así es como lo resuelven. En ese movimiento pueden encontrarse también esculturas muy geometrizadas también y con ese elemento que comienza a aparecer también, es el de los espacios vacíos. Aquí dice, mire, pero le falta la cabeza. No, pues la cabeza está ahí. Y me decía alguien, no, pero es que no tiene cabeza. Y yo seguía insistiendo en que la cabeza estaba ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿La cabeza está ahí o no está ahí? Sí. Muy bien. ¿Está ahí, Priscila, también? Y sí, ¿y por qué está? Pues porque ahí la estamos viendo, vean. Ese espacio vacío representa la cabeza. Es decir, que los espacios vacíos son parte de la obra también. Lo demás, la resolución con ángulos y formas geométricas. Este es de Alexander Archipenko, por cierto. Bien, luego tenemos el simbolismo. Este movimiento se desprende un poco del postimpresionismo, o sea, los artistas son contemporáneos, muchos de ellos trabajan el postimpresionismo, pero también el simbolismo, y en este caso, pues, tratan la manera de representar la realidad, pero le dan un toque místico, lo ambientan con algunos elementos de las religiones mayoritarias, utilizan también mitología o religiones en general para la representación de las obras. Acá. La idea de ellos, igual que muchos otros artistas, era tratar de mejorar el mundo. Eso de tratar de mejorar el mundo es una de las características de lo que se llama modernismo. Y el modernismo, ya les había mencionado,
es ese periodo en el que estamos. Para uno ya está terminando, para otros ya terminó, para otros pues seguimos ahí, en el que los artistas intentaron mejorar todo, pues, que todo cambiara, que todo fuera mejor, a partir de las representaciones que ellos hacían. Bien, ¿qué obras tenemos ahí? Gustave Moreau. Y acá pues una representación de la piedad. Bien, son representaciones bastante místicas, no muy claras, en algunos casos muy simbólicas, con otros elementos también. Aquí no hay una cruz, ustedes se fijan, pero la santidad de los dos personajes pues está remarcada por el nimbo alrededor de las cabezas. Bien, ese es otro, el futurismo, es otro de los sismos de vanguardia que corresponden a esos primeros 20 años del siglo, bueno, 20, 25 años del siglo XX. Y acá lo que representan, tratan de representar es el movimiento real y la velocidad en el espacio. En el espacio me refiero no al espacio exterior, sino al espacio acá entre un objeto y otro. Entonces las obras de ellos se ven así. Este es un ciclista, por ejemplo. Este es de Umberto Boccioni. Y no, pues no veo el ciclista. Pues básicamente partes de él están representadas acá porque está en movimiento. La rueda de la bicicleta, por ejemplo, por acá. El ciclista mismo, las piernas del ciclista, repetidos en uno y dos momentos diferentes. Entonces, eso que representa movimiento, pues es lo que se llama futurismo. Pero el futurismo no se refiere a que las imágenes deben ser como de ciencia ficción. No, el futurismo significa que está representando ese tránsito hacia eso que está adelante en el tiempo de nosotros. Es la permanencia de la imagen a través del espacio y el tiempo. Tenemos bailarina del batabarín y el ciclista a través de la silla. Ese movimiento también tiene escultura, este es de Umberto Boccioni, y la única forma de la continuidad. Parece que va caminando y que se va moviendo. Bien, otro movimiento de estos primer cuarto del siglo XX es la abstracción. Se pensaba pues que el arte era completamente libre y que cada quien podía hacer lo que se le pareciera con lo que tuviera a su alrededor. Tenemos, por ejemplo, acá Vasil Kandinsky le coloca esta primera acuarela abstracta, dice, y lo que hace pues es un montón de manchas de color. Este es de Piet Mondrian, que es lo contrario de lo que acabamos de ver. En lugar de ver mucho movimiento, en esto lo que vemos es lo estático. Bien, había mensaje ahí, no lo vi. Bueno, pero ahí estamos. Bien, de Piet Mondrian, por cierto, en la década de los 60 se utilizaron obras de él y luego lo volvieron a hacer en los 90. Obras de él para moda, especialmente de mujeres, vestidos. De la misma época en la que estamos hablando, contexto de la primera gran guerra europea y esos cambios de lo que viene después de haber finalizado esa primera guerra, tenemos el dadaísmo. El dadaísmo estuvo inmerso en diferentes facetas de lo cotidiano y de los temas de la vida mundial.
Entonces, tenemos acá algunos de los conceptos, de las características. Esa se la voy a dejar para que luego la revisen despacio. Pero básicamente, si hablamos de dadaísmo, estamos hablando de cosas que sobrepasan lo lógico, también lo tradicional, porque está en contra de todo eso. El dadaísmo es como una manera de representar como les dijera, es una manera de representar los aspectos que están en contra del sistema. Por ejemplo, los dadaístas no les gustaban la guerra y estaban en contra de las guerras. Entonces ellos lo que representaban en su obra era básicamente aspectos que mostraban el mundo en caos o en destrucción, porque pues, estaban viviendo la Primera Guerra Mundial. Aunque pareciera que no, el dadaísmo tiene una relación bastante cercana, por ejemplo, con el surrealismo. Se considera, por ejemplo, dice, no, el padre del surrealismo es el dadaísmo, por lo incoherente a veces de lo que se muestra, la muerte o la fantasía también que se muestra en ella. Pero te podemos dar un ejemplo, por aquí es más fácil. Otro aspecto tal vez con esto que se me olvidó comentarles es que cada uno de los movimientos que les he estado diciendo tiene un manifiesto, un documento en el que se escriben las reglas a través de las cuales se va a desarrollar el movimiento artístico. Entonces el dadaísmo lo tiene también. ¿Por qué se llamó Dada? Porque una de las anécdotas que cuentan es que cuando estaban en este grupo de intelectuales y de artistas, dijeron, ¿cómo le ponemos al movimiento? Entonces alguien abrió un diccionario francés y puso el dedo solo lo abrió y puso el dedo señalando una página, y en la página justo su dedo presionaba la parte donde el diccionario mencionaba las dos sílabas con las que iniciaban las palabras de esa página, y eran da. Entonces decidieron colocarle de esa forma, el dadaísmo. Ese es una de las cosas también que hace pocos años, 15 quizás, han comenzado a circular, ya validadas por muchos historiadores, y es que esta joven, la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, algo así, fue una de las más importantes artistas dadaístas del momento. Pues ella hizo escultura, hizo assemblage, que eran prácticamente esculturas, o collage más bien en esculturas, los ready-made, que básicamente son collage también de objetos que se encuentran en lo cotidiano y que se pintan sobre ellos, que veamos no tienen ningún valor, pero al haberlo realizado ellos, entonces adquieren un valor artístico. También se le considera a ella a la primera mujer en realizar performance en lugares públicos. Y eso muy adelantado a la época, porque el performance aparece entre los 50 y los 60. Ya unos 30 años, 40 años antes, pues ya lo hacía ella. Y bueno, ya van a ver, ahí se cuestiona también, muchos de los artistas de este movimiento, de ese dadaísmo o del arte conceptual, se cuestiona la autoría de las obras de ellos, porque se piensa que quien las hacía era ella, pero los hombres eran los que asumían la autoría, porque en esa época pues no era como bien visto pues que las mujeres se dedicaran a eso. Y bueno, sabemos que en los siglos anteriores ha sido igual, ¿verdad? Pero pues poco a poco van saliendo a las luces todos estas artistas. Kurt Schwitters es uno de los artistas dadaístas. Él hace este llamado cuadro de las cerezas, en el que se muestra los llamados ready-made. Acuérdense que un ready-made es como rehacer la realidad. Entonces, cosas que encontraba en la calle, corchos, tapones, trozos de papel, páginas de libros, madera, tela,
pues todo eso que encontraba lo juntaba, hacía sus collages, lo pegaba sobre la obra y luego pintaba. O pintaba y luego iba pegando estos elementos. A eso se le llama ready-made. Acá. Y bueno, ahí está el concepto, transformar los objetos cotidianos en obras de arte. Esto, por ejemplo, trozos de madera, o estos otros que se adjudican a Marcel Duchamp. Esta, por ejemplo, que es la que se piensa es la primera obra conceptual que se hizo, y que Duchamp no la firmó con su apellido, sino que puso Remut. Pues se discute todavía actualmente si esto realmente obra la hizo Duchamp o la hizo la baronesa Dada. Y las pistas van más bien a que lo hizo ella, no él. Y que la historia del arte, pues ahí ha fallado con lo de la autoría de la obra, pero es porque se ocultó durante mucho tiempo. Y bueno, la rueda de bicicleta también un objeto descontextualizado y colocado luego un lugar de un museo. Esto otro también es de interés, pues esto corresponde al arte naviz. El naviz es, ¿cómo se llaman estos? Son carteles que promocionan diversos eventos o alimentos, en algunos casos medicina, productos así en general. Trabajaron grabados, carteles e ilustraciones. Eso es lo que corresponde al Navis. Estos son otros ejemplos. Esto tiene bastante influencia del llamado futurismo también, y acá en América del muralismo mexicano. Es lo que va a influenciar pues eso que les he mencionado. La idea de las reivindicaciones obreras. Bien, esta obra es una película. A ver quién la ha visto. Al azar el nombre decía del dadaísmo, Priscila, sí es cierto. ¿Quién vio Metrópolis? Pero no la no sé qué, que un juego, o que una serie, no, la película de Fritz Lang. Nadie. Bueno, pues les queda de tareas para las vacaciones que ya casi comienzan. Este se puede ver en internet. No sé qué plataforma. Yo recuerdo en YouTube de haberla encontrado. Decirles de esa película es que en ella se juntan diversas de las obras que hemos estado viendo hasta este momento, pero principalmente, por ejemplo, el futurismo, el navis, el cartelismo en general, pues lo vemos acá, y también la idea de la ficción científica que ya se venía trabajando en las diversas obras. Se muestra una humanidad esclavizada por la máquina y por el progreso. Ese personaje que están viendo ahí, que se mueve y que ese es todo su trabajo, tiene que señalar con las agujas las líneas que se encienden. El reloj de trabajo de esta fábrica, que es la que mantiene en movimiento toda la metrópolis, es de 14 horas, o sea, más de las 12 horas que debería tener un día. Y lo que muestra pues esa lucha, tal vez no lucha tan explícitamente, pero sí las diferencias que hay entre la élite gobernante y aquellos que sostienen el poder del pueblo. Ahí tenemos el símbolo de Moloch también, por cierto, este monstruo que de manera simbólica aparece y desaparece en un momento de la película, y que pareciera que está tragándose a las personas. Eso es un símbolo de cómo la industrialización devora al ser humano. Hay una visión futurista también acá. Sofía ahí se la vio hace mucho, pues qué bien. Esa visión futurista va a calar también en la cinematografía de las décadas posteriores.
Si ustedes vieron, por ejemplo, bueno, se han visto, son fans de Star Wars, por ejemplo, el planeta que se llama Coruscant está basado en la idea de Metrópolis. Ustedes se han visto más de algún capítulo, ya sea de las series o de alguna película en la que se muestra cómo mientras más se baja en esa ciudad, en Coruscant, más se llega a un lugar en donde hay mucha gente necesitada y también más gente mala, por así decirlo, entre comillas, pero gente que lucha por conseguir pues, su alimento. Y comparado con los de arriba, que son la élite gobernante. Entonces, esa es la visión futurista del mundo. También El Quinto Elemento, creo que Blade Runner, y no recuerdo qué otras más, pero Metrópolis es eso, es un modelo para esas visiones futuristas de las ciudades. También el caso de la falsa María, que es ese robot al que le dan apariencia humana para que comience a ganar adeptos en medio de las personas comunes, en detrimento pues de toda la humanidad. Bien, cuando hablamos de Metrópolis, pues, por cierto, Metrópolis es la primera película considerada patrimonio de la humanidad. Cuando hablamos de Metrópolis, estamos hablando de un periodo que se denomina entreguerras, que es la década de los 20, parte de los 30. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. De ese momento al inicio, al estallido de la Segunda Guerra Mundial, entonces eso es lo que llamamos periodo entre guerras. Es una época también de avances científicos. A nivel social, pues la burguesía se termina de establecer en muchos lugares, en muchos países. También la lucha del poder, el proletariado del que hablan los rusos, pues comienza también a buscar su espacio en los países gobernados por los por los de pensamiento contrario. ¿Qué más? Bueno, científicos, la teoría de la relatividad, la teoría atómica, el psicoanálisis, todo eso viene en este momento. De esta época también es la llamada Gran Recesión, que es cuando en Estados Unidos, pues la banca, todo lo económico cae y se arrastra hacia la crisis, pues a muchos países del mundo. Entonces, eso es lo que se conoce como la Gran Recesión. Y pues eso es lo que se veía. Gente que antes tenía trabajo, que tenía fortuna, pues se vuelven a llegar al lugar en donde pues les prodigan de alimento. Bien, ¿preguntas hasta acá? Todo claro. Bien, Francisco dice la estética del capo. Viene aquí también por lo que recuerdo. Sí, la década de los 20 y los 30, pues lo mismo la gran recesión, la gran prohibición que les decía. La prohibición de los licores, lo que animó fue el contrabando, ¿verdad? Entonces es la época de los capos, de los que nos hablan la cinematografía también. ¿Sí, Francisco? Decía Citripio. Ah, perdón. Pero también... Es la de esta. Sí. De hecho, por el póster se sabe que el robot era dorado. Entonces de ahí también salió la idea. Los primeros diseños sí eran muy similares a este y los tuvieron que cambiar por miedo de que les fuesen a decir que copyright, aunque fuese una película ya de hace siglos. Sí, pero igual ahí la familia de Friesland podía reclamar. De hecho, fíjense que eso hablando de la película esta, la realización de la película llevó a la quiebra a los estudios. Eran megaproducciones. Esta película duraba más de 3 horas o alrededor de 3 horas. Y pues para la época la gente estaba acostumbrada a películas de 30 minutos, 45 minutos. Más de eso le llamaban largometraje. Un largometraje. Los otros eran cortometrajes. Un largometraje era una película de más de una hora. Y esta que tenía casi 3 horas, pues al final le cortaron
más de 40 minutos, hasta donde tengo entendido, y lo único que se ve es, ¿cómo se llama? Una parte, de hecho, hay una advertencia ahí cuando uno está viendo la película, y ahí dice que hay una sección que no está de la película, porque nunca se recuperó. Bien, la gran recesión pues lleva a pensar el mundo de una manera diferente, y en la misma línea que el dadaísmo lo hacía, que les decía es el padre del surrealismo, pues el surrealismo también busca hacer una representación de la vida cotidiana, pero lo hace desde el mundo de los sueños. Es como que si yo estoy afuera de mi casa y estoy retratando la realidad tal cual lo observo. Hay guerras y hay caos afuera, y yo lo hago tal cual como lo estoy viendo y respondo a esa realidad de esa manera. Pero el surrealismo lo que hizo fue, se entró a la casa, cerró la puerta y se quedó viendo hacia adentro. Sabía que había crisis, sabía que estaba en crisis, pero utilizó elementos oníricos, o sea, relacionados con el sueño, para representar la realidad. Imagínense, bueno, seguramente les ha sucedido a ustedes que han tenido un sueño así un tanto extraño, en el que pues están en su casa, abren una puerta, la traspasan y resulta que están entrando al salón de dibujo, no llevan materiales y se dan cuenta que van en pijama, en el mejor de los casos. Luego se regresan por la misma puerta, y cuando la abren resulta que están en una playa, por ejemplo, o en una casa que no conocen. O sea, esos elementos bastante fuera de lo común son los que utiliza el surrealismo para la representación visual. Entonces, se utiliza eso, los sueños, la idea de los sueños para la representación de la realidad. Ahí tenemos dos ejemplos de Max Ernst y René Magritte, que son de los que se consideran pues de los mejores pintores surrealistas. Hay otro más que es Salvador Dalí. Salvador Dalí, bueno, en mi caso es uno de mis favoritos. Pues él tiene, no es considerado como, o no lo consideran los surrealistas como el más representativo. De hecho, tuvo problemas con el grupo de los surrealistas, lo terminaron expulsando porque tenía ideas de extrema derecha. En algunos casos coincidía o justificaba, por así decirlo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hitler o a Francisco Franco en España. Entonces, por eso, pues no lo consideraban como muy potable para el grupo, y al final, pues él vivió su algo, y también porque a Dalí le interesaba el dinero. Ese era uno de sus principales intereses, el dinero. Y los surrealistas decían pues que el arte no debería de ser para eso. Pero bien, ahí tenemos La persistencia de la memoria, o Relojes blandos, de Salvador Dalí, de 1931. También esta es un poco más adelante, en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial, La tentación de San Antonio. Ahí. En sus obras, Dalí lo que muestra, pues aparte de eso, de lo onírico, los elementos oníricos, él presenta también problemas existenciales que tenía, traumas de su niñez o de su vida adulta, pues estaban representados en las obras. Era una manera de catalizar pues todo lo que hacía. Él decía que pintaba a través de un método que le denominaba paranoico crítico. O sea, era pintar, 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 sin ponerle atención a lo que se estaba haciendo, y luego hacerse una autocrítica de lo que se había realizado. En el cine también pues hay surrealismo. Esta obra es de Dalí, de Luis Buñuel. Luis Buñuel es uno de los cineastas más importantes del siglo XX. Él vivió en México durante mucho tiempo y trabajó obras allá. Hay una que se llama, por cierto, Los Olvidados, si mal no recuerdo, que es una de las que se consideran de las mejores películas. De hecho, tiene dos finales, por cierto. Es un final, es una opción diferente, por si no les gusta el final de la película, pues pueden ver el segundo. Eso es un planteamiento bastante interesante para la época. También lo de Dalí que les mencionaba, por ejemplo, que esa mano
en la que salen hormigas. Y así. En la década de los 30, mientras se está desarrollando los tambores de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el constructivismo, él pues trabajaba lo abstracto, pero lo relacionó con la industria y con la técnica, y las obras se volvieron más geométricas, como lo observan acá. Tamara Lempicka es una de las artistas de este momento. También tenemos el cartelismo, por ejemplo esta de Vogue o el de Metrópolis que les había mencionado, es parte. Dentro de ese contexto también tenemos otro movimiento que es la evolución de uno que ya habíamos observado, el Art Deco. El Art Deco es una evolución directa del Art Nouveau, y también tiene que ver con la escuela de la Bauhaus. Ya vamos a ver la Bauhaus. Fue una mezcla, por cierto, de elementos de culturas antiguas, de las que se habían descubierto entre el siglo XVIII y siglo XIX, y los utilizó, ya sea elementos representativos de esas culturas a nivel arquitectónico, pero principalmente lo que más se observa de él, pues, es junto con lo ecléctico e historicista del movimiento, es lo geométrico. Parte de eso es la moda. Estos vestidos de esta forma los habrán visto ustedes en las películas ambientadas en los 20 y los 30, en los 40, que serían estos que ven acá, la moda unisex, que aparece más adelante consolidada entre el 50 y el 60. Y eso es en arquitectura. Eso es el Pullout Wilshire en Los Ángeles. Y ahí podemos ver pues la representación de relieves muy geométricos y representaciones pues de los pueblos originarios. También la mezcla de color del concreto con el tono del metal, especialmente el bronce, es otra de las cosas que se utilizan bastante. Ya en el edificio Chrysler en Nueva York también corresponde al Art Deco. En escultura, bueno, quizás antes de eso, fíjense que en el centro de San Salvador, hoy que se ha despejado bastante, pueden encontrar también bastante obras Art Deco. Y si no una así pura, o sea, puramente Art Deco, sí con elementos de este movimiento en las aplicaciones, en los remates, sobre las puertas, sobre las ventanas, los frisos del edificio, pues tienen que ver con esto, con el Art Deco. El Art Deco también más adelante va a tener cierta influencia en otro movimiento, es más arquitectónico, que se llama brutalismo, que por cierto fue ¿cómo se llama? Hace un par de semanas fue motivo para mucho de qué hablar en redes sociales, porque estaban pintando la iglesia que está frente a la Plaza Libertad, el Rosario. Y dice, bueno, esas obras no se pintan, no se pueden pintar porque el concreto es lo que estéticamente debe verse, no pintarse sobre el concreto. Entonces, pues luego resultó que no lo estaban pintando, sino que estaban resanándolo. Al final no sé en qué terminó el asunto, pero pues, ¿qué es eso? Es brutalismo. Aquí en nuestro país también todos esos movimientos venían, aunque un poquito más tarde que en el resto del mundo. Hoy sí, con la escultura, en el Cementerio de los Ilustres hay más de alguna escultura que corresponde al Art Deco. También arquitectura de los edificios mortuorios, pues, que están ahí. Este es en Argentina, Cementerio de Azul. También en Brasil, en Río de Janeiro, tenemos el Cristo del Corcovado. Esto es, ¿cómo se llama? Es Art Deco. Acá. El Art Deco también está igual que el Art Nouveau en muebles, en decoraciones, en todo. Ahí pueden ver pues la utilización de elementos nativos, con características nativas pues, en los edificios. La Bauhaus, esa es una escuela de diseño que también pues intervino bastante luego de la Primera Guerra Mundial o buscaba una renovación de la cultura en cuanto a diseño y composición de las obras.
También muchas teorías de estas pues se fueron por la vía de lo geométrico, de lo ortogonal a la hora de construir y del funcionalismo por sobre la decoración. O sea, el edificio debería funcionar para lo que fue hecho. No debería ser tanta decoración, sino que muy limpio en cuanto a las líneas y muy ¿cómo se llama? Construido pues para ser habitado, por ejemplo, utilizado. Junto con esto van el diseño de revistas, de objetos, la descomposición de los objetos según decía pues en sus partes, la teoría de la Gestalt también es de esta parte de la Bauhaus. El diseño, como les decía, de objetos, pues todo es de la época. Luego tenemos el expresionismo, que voy a ponerme un poquito, expresionismo, bueno, esos anteriores, el trabajo a partir de manchas. Aquí estamos durante la Segunda Guerra Mundial y otra vez los artistas ven la realidad de manera caótica. No gusta lo que se está viendo, entonces los artistas comienzan a pintar utilizando trazos fuertes, colores puros, interpretando la realidad muy a su manera de hacerlo. Tenemos de este momento, por ejemplo, Edvard Munch, este es uno de los más conocidos, El Grito. Él hizo muchos cuadros que eran versiones de este. No es solo uno, sino que hay bastantes del Grito. El más conocido es este. Y representa no a una persona gritando, que es lo que comúnmente se piensa o se ve. No, está gritando, pero se llama el grito. No. Esa persona está reaccionando a otra persona que gritó. O sea, alguien más gritó y entonces la reacción fue esta, taparse las orejas como si se hubiera asustado. Esa es la idea con ese cuadro. Y ahí llegamos pues al final de las primeras vanguardias. Acá en este mismo video les voy a dejar solo un repaso así como muy rápido de la segunda vanguardia. El video de este, les repito, es uno que ya está en el aula y que es de los años anteriores, pues, más desarrollado, más despacio, pero acá solamente les menciono que pues las segundas vanguardias tienen que ver con, o el inicio, con la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra Europea. El ascenso de Hitler al poder. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Alemania comienza esto? Porque resulta que Alemania fue señalada como la culpable de la Primera Guerra Mundial. Entonces, primero se le señala y encima se le cobran como multa, se le hace pagar por mucho del deterioro que sufrió Europa durante los años del primer conflicto. Y entonces en ese caldo de cultivo en el que los alemanes querían que alguien reivindicara de nuevo su poder, su estatus, entonces fue que apareció un líder que hablaba bonito, que decía las cosas que querían oír y comenzó a manejar Alemania pues de una manera bastante militar, y luego comenzó a combatir a todos aquellos que consideraba enemigos, entre ellos pues a los judíos. Los bandos beligerantes acá fueron, por un lado, Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Yugoslavia, Brasil, entre otros tantos. Por cierto, sí ingresaron más países de manera más directa. En todos entraron países de manera directa. El Salvador, por ejemplo, le declaró la guerra a Alemania en su momento. Y saben que levantaron la declaratoria hace menos de 20 años. O sea que hasta hace menos de 20 años seguíamos en guerra con Alemania. Por el otro bando estaban Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria, entre otros. Entonces, pero vean acá, entonces, Inglaterra, Rusia, Francia, Estados Unidos. Básicamente este es un bando. Y por el otro lado, Alemania, Italia y Japón. Y aparte de eso, pues los demás que se alinearon con ellos. Que pues uno de los conflictos, que igual que el primero, pues llena de vergüenza a la humanidad y a aquellos que pues se aprovecharon de esto,
que asesinaron pues a mansalva tanta gente. Se me va a acabar la batería. Y resulta que pues es uno de los aspectos también que son de las cosas como para no olvidar, ¿verdad? El holocausto de los judíos. Y bueno, todos los destrozos que se realizaron pues en nombre de la guerra. Okay. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay un despliegue tecnológico y comenzó en medio de la destrucción que se tenía, en la que los países pues básicamente fueron destruidos y en lo que poco a poco comenzaron a detenerse la guerra en Europa. Estados Unidos pues seguía en guerra con Japón. Japón ataca a Estados Unidos y Estados Unidos pues responde también eventualmente durante el conflicto con la bomba atómica. Y esto es algo que también aparece por acá. La energía atómica, la bomba atómica, la bomba nuclear, una fue lanzada, bueno, son dos, o sea, no es la misma. Atómico y nuclear son dos cosas diferentes. Lanzan una bomba sobre Hiroshima, creo que es la bomba atómica, y luego sobre Nagasaki la bomba nuclear. Esa es la segunda. Y en las dos, pues, causan cientos de miles de muertos. Japón al final capitula, o sea, se rinde, y entonces, pues, ha entrado el ser humano a un tipo de guerra diferente, y los países comienzan esa escalada también para dominar esta nueva forma de energía. Hasta la década de los 60, pues, se realizan de manera así como muy seguida pruebas, y los rusos son los que tienen la bomba más poderosa, al menos probada, a menos que declararon, ¿verdad? Que dijeron, miren, esto es lo que podemos hacer, que es varios decenas de veces más poderosa que las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki. En ese contexto nace la segunda, esta nueva guerra que les mencionaba, es la que se llama la Guerra Fría. Es una guerra en que esos dos bandos se ofrecen destruir mutuamente, pero nunca lo hacen, al menos de manera directa. De manera indirecta, lo que vemos son los llamados patios traseros. El patio trasero es atrás, donde nadie los ve, ahí están peleándose. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, El Salvador fue un patio trasero. Centroamérica en general fue un patio trasero de esta guerra. Pero en nuestro país, bueno, Estados Unidos daba ayuda militar y económica para que el gobierno salvadoreño luchara en contra del bando que los rusos estaban apoyando. Y los rusos estaban apoyando a las guerrillas acá en El Salvador para que derrotaran al gobierno que era financiado por Estados Unidos. O sea, era una guerra entre ellos, pero que la estábamos sufriendo nosotros. Eso fue en Centroamérica y Latinoamérica en general. En Asia sucedía lo mismo, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, todos esos países era lo mismo. ¿Por qué? Porque eran la frontera sur de Rusia. Entonces Estados Unidos apoyaba militarmente a todos aquellos que le ayudaran a luchar en contra de los rusos. En Irak, por ejemplo, financió, preparó militarmente a Saddam Hussein. En Afganistán, por ejemplo, a Osama Bin Laden. A todos ellos les financió, les preparó militarmente porque le estaban ayudando a luchar contra los rusos. O sea, esos eran los patios traseros de esa zona. Eso pues va a durar alrededor de 40 años, un poco más de 40 años. ¿Qué es lo que se da en ese contexto? Luego de la Primera Guerra Mundial, pues que mucha de la tecnología se va a utilizar y se desarrolla lo que se denomina el consumismo, una forma de familia consumidora que vende Estados Unidos para que la gente comience a consumir productos. Los robots de cocina, la microonda, las aspiradoras, todos esos elementos que pareciera que nos facilitan la vida, pues comienzan a ofrecerse junto con los vehículos y un estilo de vida así como más relajado en el que podemos consumir. De hecho, hay una bonanza económica en Estados Unidos
y pues se traduce en eso, en que la gente ahora puede consumir. Y ahí pues hay mucho, de hecho, carteles, hay un paradigma, un estereotipo más bien de familia, de hombre y de mujer. O sea, la mujer es para los oficios de la casa y el hombre es el que trabaja, y ese modelo es el que se vende. Eso es lo que se ven acá, pero en la medida que avanzan las décadas, nos acercamos a los 60, también la idea de que la mujer pues, puede asumir roles que antes tenía solamente el hombre. A la par de eso, ¿qué es lo que va? Algo que se llama la contracultura. Y la contracultura es, pues básicamente, grupos de musicales, estrellas de cine, de teatro, de música. Hay una estética también en este momento y sería una vida en la que los jóvenes se presentan como rebeldes hacia el mundo. Es la época también de las reivindicaciones de derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, la época de Martin Luther King. Es la época también de las revoluciones en Latinoamérica, por ejemplo, la Revolución Cubana, que pues Fidel Castro la gana a finales de la década de los 50, y representa también un problema para Estados Unidos, porque es tener un aliado de Rusia prácticamente enfrente. Por eso, un par de años después viene lo que se denomina la crisis de los misiles cubanos. Pues se dice que los rusos colocaron misiles en Cuba, y eso significa que están a un tiro de piedra de territorio estadounidense, y eso era un escándalo en su momento, casi que inicia, como dicen, la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué más aparte de eso? Bueno, Estados Unidos se embarca en esas guerras contra los rusos en otros lugares en Vietnam. 1964 al 67 es una guerra que no va a ganar, y va a salir de ella pues sin haber logrado vencer a los que llamaban enemigos en ese lugar, no sin antes haber destruido prácticamente pues todo Vietnam, y arrasado pues con mucha gente civil. En el cine tenemos de todo. Hay esas películas que abordan temas tabúes hasta el momento, que abordan la religiosidad y que abordan el futuro de una manera caótica. Planeta de los Simios, por ejemplo, es de la época. Y la carrera espacial. El Sputnik, Laika, el primer ser vivo en ir al espacio. Y pues Estados Unidos, que según ellos dicen, pues fueron los primeros en llegar a la Luna. Tanto las teorías conspiranoicas como informes que los rusos emiten dicen pues que no, que los estadounidenses no llegaron a la Luna, que todo fue un montaje. Pero pues algo que a lo mejor nunca sabremos realmente qué fue lo que pasó. Sí hubo una escalada buscando pues conquistar el espacio, y pues 60 años después, ahí estamos, prácticamente hemos llenado de satélites todo la atmósfera. En cuanto al arte, ¿qué es lo que encontramos? El expresionismo, una visión caótica del mundo. Jackson Pollock, es uno de los representantes acá. Las dos técnicas, el dripping y el action painting, que son maneras de crear la obra en el momento, no razonar las composiciones, sino más bien solo pintar. Y aquí otros más. Trabajo de manchas, desgarrar los lienzos, por ejemplo, o aplicar pintura y papel y luego desgarrarlo, luego pintar de manera intuitiva sobre la obra. Pues eso es. En ese contexto y en el del consumismo aparece el pop art, una manera de representar los artículos de consumo y los medios de consumo como una obra de arte. Esta es una de las que ejemplifica mejor eso, que es lo que hace de los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos. ¿Qué es lo que? Pues el consumismo. Todo lo que tienen ahí son elementos de consumo. Y bueno, la animación electrónica, esta es la ENIAC, y pues diferentes elementos que se desarrollan. Aquí comienza la tercera revolución industrial, cuando aparece la primera computadora. ¿Qué es lo que hace la primera computadora? La ENIAC. Pues esta solo se puede programar para que haga ciertos patrones.
cálculos también, es como lo que ven esos movimientos de luces. Todo eso era programado con las cintas perforadas. Esto es una computadora. Todo eso es una sola computadora. Y aunque aparezcan en su mayoría hombres acá, realmente fueron mujeres quienes la programaban. Ellas eran las que estaban encargadas de la ENIAC. ¿Qué hacía la ENIAC? Pues con eso que se podía programar, pues resulta que Friedrich, uno de los artistas de la computación de la época, lograron que la máquina realizara copias o interpretaciones de pinturas como esto que ven acá. En ese contexto aparece el arte conceptual, pues la idea es más importante que el objeto y el concepto es más importante que el objeto. Y entonces pues aparecen elementos como estos, que esto creo que lo vimos el primer día de clase. Y pues que el artista quería hacer ver pues que cualquier cosa se podía vender como arte y lo logró. La silla en sus 3 dimensiones, el objeto, la imagen y el concepto. Dígame, Briseida. Lick, quería hacer una pregunta. Usted dijo que el laboratorio lo hacemos a las 4, ¿verdad? Sí, pero tienen 40 minutos, así que pueden entrar a las 4:10. Pero ya casi terminó. Ah, está bueno. Vaya. El performance, Marina Abramovic y Uley. El performance es solo una representación. El happening es algo en la que se interviene como observador, o no como observador, sino que los observadores intervenimos de manera directa. Eso también es de Marina Abramovic y Uley. Ese Yoko Ono, también ella era artista conceptual. Bueno, no sé si creo que sigue siendo todavía. Si la han oído gritar por ahí y todo el mundo luego la saca en memes, que dice que eso no era cantar, realmente eso que hacía ella es una de los tipos de arte que ella hacía en la década de los 60 y 70. Eso se llama fluxus. Eso es es como música, pero lo único que reproduce son sonidos, no melodías ni nada. Eso lo hacía ella ya en los 60 y 70. Bueno, luego el arte conceptual, el body art, dentro de eso está el body art, cortarse, lacerarse, quemarse, todo eso era parte de lo que se hacía. Las instalaciones, el arte povera, el arte hecho con objetos comunes, el minimalismo, eso ya después de los 70. El arte cinético, en los 60, de Calder, por ejemplo, o de Theo Jansen. El arte óptico, el hiperrealismo, esa escultura hiperrealista, el land art, y así. En los 80 lo que tenemos es la finalización de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Acá, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una escalada de misiones espaciales, reivindicaciones sociales, luchas estudiantiles, revoluciones, guerras, todo eso es lo que tenemos en los 80. Y finaliza con la caída del muro de Berlín. Los eventos de la piazza de Tiananmen también son otro de esos elementos pues, que marcaron el momento y dieron paso para un tipo de arte en el que se repetía mucho de lo que ya se había hecho y se reinterpretaba la obra. Por eso aparece el neoexpresionismo y bueno, todo le llaman neo en ese momento. Las transvanguardias también, que es retomar las vanguardias, a través de las vanguardias, las pinturas de los siglos anteriores. Y bueno, así otros más, simulacionismo y otros. Voy a quedarme hasta acá para darles chance que vayan a prepararse para el laboratorio. Esta clase se la voy a subir, pero también ya así más explicado esta segunda parte, están en video en la pestaña correspondiente a la segunda vanguardia.